Para ser el mejor tenés que ser único, por eso Superviel le da a tu pyme una cuenta remunerada pensada para que en el día a día, mientras cobras y pagás, tu saldo crezca. Es gratis y está disponible en pesos y en dólares. Superviel, únicos como tu pyme. Son las 2:30 de la tarde, somos poquitos, así que el aplauso tiene que ser más fuerte porque está con nosotros Emiliano Casca. Claro que sí. Hola. Muchas gracias. Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Clemente? Hola, Juan. Hola, Emi, bienvenido. Veo que en los feriados la gente, digamos, se enciende, ¿no? Nosotros nos encendemos. Yo sé que, mira, a mí me pasa algo, porque yo hace varios años que dejé de laburar en tele, entonces los que tienen menos de 25, no me conocen, entonces con vos tiene que pasar algo similar, me imagino, que hay mucha gente de más de 40 que te vimos en la televisión todo el tiempo, y quizás los que tienen menos de 30 no te tienen ¿Quién tanto. es este? ¿Quién es este pibe? O ya te reconocen de algunas series porque esta nota tiene que ver con algo que yo pensaba que es ¿dónde está Emiliano Casca? ¿Por qué dejó de actuar? Y de repente, porque de repente te vi volver a actuar, te vi en Las Maldiciones haciendo un papel increíble. En los Mufas, ¿no? En Los Mufas todavía no te vi. Ah, no lo vi. No, En y Disney. estás en otra más, El Sabor del Silencio. El sabor del silencio, sí. María Marta, El crimen del country por HBO. Yo quiero destacar a Maya de Bowix, nuestra crítica cinematográfica y de series, que me acuerdo que vino con Las Maldiciones y dijo, quiero destacar varias cosas, pero lo primero que quiero destacar es la vuelta de Emiliano Casca a la Qué actuación. divina, dijo. qué divina. Que estaba muy, muy fascinada con el personaje y con la vuelta de él. No, de hecho, es tan destacable tu vuelta que cuando yo me puse a verla, decía, ¿dónde está? Porque no te reconocía, porque haces un papel muy picante, muy polémico, pero te quiero hacer una pregunta como muy básica para arrancar la conversación y es, ¿fue fácil volver? Digo, más allá de que tu apellido es un apellido familiar para todos nosotros, además por Guido, pero ¿es fácil volver después de 20 años más o menos? La verdad que la previa es más difícil que el momento en que tenés que actuar. Claro. Yo volví exactamente con el personaje del fiscal Quiroga en María Marta, El crimen del country. Y tuve como 10 segundos de estar desacomodado. Pero una vez que dijeron, bueno, vamos a pasarla, ensayo con cámara, grabamos, la verdad que me adapté rápido. Y lo asocio con la memoria del cuerpo. Sí. Viste que uno no Es la se frase- olvida. Es la frase de la bici. Claro, eso te iba a decir, me lo sacaste de la boca. Claro, uno no se olvida de eso. Es impresionante cómo queda en algún lugar, en algún registro, todo esto que uno hizo de chico, que uno aprendió. Pero que te den la oportunidad, porque también viste que pasa mucho, que hay gente que esas notas que uno las lee por curiosidad y de repente ves que generalmente muchos que dejaron de actuar a veces dicen, a mí me gustaría, y no es tan fácil reinsertarse. Y vos medio que dijiste, por lo menos en mi cabeza es, yo quiero volver a actuar, y fue como, sí, Emiliano Casca, obvio, que venga, boom. Y Sí. apareciste de vuelta haciendo papeles encima que están buenos. Ese regreso, lo otro, digo, la negociación hasta el regreso, ¿esa parte también fue sencilla o tuviste que hacer casting? Tuve que hacer un casting. La directora era Daniela Goyi. Sí. Hice un casting virtual porque estábamos en un momento de pandemia. Y también me fue muy grato con una actriz que lo llevó muy bien y me encontré rápidamente actuando. O sea, no tuve mayores inconvenientes. Emiliano, los que te hemos visto durante un montón de tiempo en la tele, también recordamos como una tele muy despampanante, muy donde la ficción era como el caballito de batalla de cada canal, con sus novelas, con sus series. Y pienso en ese cambio si algo sí notaste en cuanto a laburabas con esos cámaras, viste, gigantes y esas cosas, Sí. a la ficción de plataforma o a esta cosa de un casting virtual, que quizás hasta ese momento nunca habías hecho un casting virtual. Sí, está hecha más como cine, digamos, Sí. toda la producción de ficción en plataformas, más cuidado. Sí, no hay un lugar de pertenencia, es decir, uno termina y sabe que terminó y se fue. Antes teníamos un lugar donde encontrarnos, donde charlar con los compañeros, donde hablar mal del otro. Estaba O sea, siempre, el bar del canal. claro, el bar del canal, eso se perdió. Pero, digamos, en cuanto a la técnica, en cuanto a cómo se muestra el producto, para mí hay un avance bastante importante. Incluso en cuanto al catering también. Hay mejor catering. Sí. ¿Mejor o peor? Pará. Hay catering, Mejor. hay catering. Ok. Claro, no, y antes de vuelta te tendrías que comprar un No, y pebete tenías ahí. que salir al kiosco y volver corriendo. Claro, y me imagino que salir al kiosco en un momento para vos debe haber sido medio complejo, porque hubo un momento que estabas en la mayoría de las tiras. Sí. ¿Ah? Digo, yo no sé, estaba leyendo acá Clave de Sol, Juan Pelito, me dijiste recién,
las que yo me acuerdo también. Sí, te acordás de todo igual. Solo para parejas, el Club de los Babysitters. Bueno, tuviste un momento de altísima popularidad siendo un pibe chico. ¿A qué edad arrancaste exactamente? Arranqué a los 10 años en Pelito. Sí, ahí era todo muy fuerte, todo muy nuevo, muchos nervios, los padres. Sí, fue fuerte, pero qué sé yo, lo volvería a vivir cada minuto. ¿Estaba bueno, digamos, te dabas cuenta de lo que pasaba cuando eras chico o era simplemente un juego? No, me daba cuenta, estar en televisión era un lugar aspiracional, mi familia miraba mucha televisión, era como que a diferencia de lo que pasa hoy, que cualquier chico con un teléfono puede hacerse famoso, en aquel momento estar en televisión era como acceder a un lugar casi soñado. Mirá qué groso. Acércate un poquito al micrófono. Sí, tiendo a alejarme, perdón, ya me lo dijeron 20 veces. También te leía en alguna entrevista que contabas que vos agarraste esa etapa de la tele donde los canales se empezaron a privatizar. Sí. Y también cambió la ecuación en cuanto a guita, en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo eso, ¿no? Sí. Ese fue un cambio que, digamos, quizás yo como actor no pude adaptarme tanto. Y ahí es donde empiezo a pensar en hacer otra cosa y demás, y se me da una pausa larga. Hasta las plataformas que ahora, bueno, volví a trabajar. Y en el impasse, no sé, digo, a lo largo de tu carrera, ¿hiciste mucho amigo actor, mucha amiga actriz? Digo, como, ¿seguiste muy cerca de gente que sí seguía laburando en lo mismo que laburabas vos? Me quedaron afectos, pero bueno, muchas veces, digamos, los vínculos que haces con los actores son vínculos que tienen que ver con el momento, con el trabajo. Me ha pasado de tira a tira. Claro. O sea, de ser muy amigo de algún actor, de alguna actriz. Sí, encima, cambiás la tira, vas al mismo bar, pero ya no tenés tanto para hablar. Claro, y en el momento que se estás grabando algo diario, son tus mejores amigos. Son lo ves más que la familia. Todo. Claro. Sí. Y uno en ese momento lo cree. Y después, bueno, cambia la ecuación, vienen otros actores, se hacen amigos de otro, uno se hace amigo de otra. Y es así, es un vínculo particular, pero lo que queda es un afecto y un respeto bastante grande. Y con algunos me hablo por redes y demás. Claro. Y en un momento, más o menos por 2001, cuando se pone fulera la cosa en el país, ¿ahí es cuando decidís estudiar abogacía? No, yo venía estudiando abogacía como un mandato familiar. O sea, sobre todo mi padre me decía, bueno, dale, actúa, pero por favor, hace algo serio, hace algo en serio, un trabajo en serio. Y yo, digamos, bueno, acepté ese canje y empecé a actuar, empecé a estudiar a la vez, como podía hacerlo, me llevó bastante. O sea, ¿ibas a la universidad cuando estabas en alguna tira? ¿Ibas a la universidad? Sí. He tenido amigos actores que me buscaban libros por ahí, me han comprado libros porque yo no llegaba a comprar. Pero bueno, lo hacía muy como podía, digamos, muy lento. En el momento que afloja el trabajo, bueno, ahí acelero y me recibo. Igual sabías, ¿no? Me imagino que sabías que a los actores les pasa mucho eso de... Quizás a vos no te había pasado, pero una temporada sin laburar, que debe ser un garrón. Yo me trepo las paredes, pero no te había pasado nunca probablemente. No me había pasado y yo pensaba que el título lo iba a colgar. ¿Y te acordás tu primer pelito como abogado? Digo, tu primera cosa, así que es, mierda, soy abogado. Sí, a través de las redes conocí un estudio jurídico. Ahí fue con el abogado una audiencia y se cerró, digamos, un caso. Y para mí ese fue como el primer capítulo de Pelito. No digo la carrera, pero sí el arranque. El primer capítulo. Y ahí seguramente te pasaba lo obvio, ¿no? Que va alguien, te ve y te dice... Pero a vos te conozco. Sí, vos sos alguien. Pero a vos te conozco. Que la peor es que digan, vos sos alguien, ¿no? Y vos tenés que decir quién sos, que es el peor momento, ¿no? Igual tuve vigencia por el parecido que tengo con mi hermano. Mi hermano continuó. Yo te voy a ser sincero, te veo más parecido ahora que antes. ¿En serio? Para mí no se parecían tanto como siempre se parecieron, lo sé, pero ahora te veo más parecido. Para mí ahora estás más parecido. Y nos dicen que modulamos parecido también. Sí, el timbre de voz. Hablan muy parecido, sí. Entonces, bueno, de alguna manera mantuve la vigencia y siempre supieron de qué se trataba. Lo mío, ¿de dónde venía? Guido cuidó todo. Guido cuidó la casa. Cuidó la casa. Sí. Cuidó el apellido ahí y... Sí, pero me imagino, bueno, metiste mucho hit en su momento, en los 90 también, una época bastante espectacular. ¿Cómo era laburar con Romay? Porque hiciste mucho Canal 9 y generalmente toda la gente que laburó en Canal 9 tiene algo para decir de Romay. Sí. No negativo, como alguna anécdota. Maravillas. Sí, o algo que te haya dicho. Y el vértigo que tenía estar de una tira a la otra. Constantemente se le ocurrían ficciones y además se llevaban a cabo
a la semana, o sea, no, viste, no había como tiempo de preparación, se le ocurría y se hacían, era otro mundo, ¿no? Viste que hoy te hablan de un proyecto y por ahí estás 3, 4 meses hasta que el proyecto se presenta, hasta que está el dinero, el presupuesto, además, bueno, ya era un vértigo increíble y uno se acostumbraba a eso, ¿no? ¿Y tenías noción de, che, este tipo es un grosso? O en el momento eso es el viejo que es el dueño del canal, es un personaje y punto. Los actores nos quejamos siempre, ¿eh? Sí. Uno se quejaba, decía, eso lo ves con el tiempo, Sí. te das cuenta lo que fue Alejandro Romay. Pero en ese momento por ahí uno miraba Telefe y le parecía que cosas de Telefe eran más modernas y el aspiracional por ahí era Claro. otro. Digamos, a veces uno tiende a no valorar lo que tiene en el momento y tiene que crecer para darse cuenta lo que Sí. perdió. Eso es un clásico, me parece, de todas las profesiones. Y más cuando es un ambiente quizás más competitivo, ¿no? Puede Y ser. tan aspiracional. Creo que todos estamos pensando, che, eso podría estar mejor. Y hasta que Sí. en un momento te das cuenta. Después llega, ¿no? Quizás después de los 45, después de los 40, uno se da cuenta que Sí, el mejor lugar es donde estás, ¿sabes? sí, totalmente. No, te lo decía porque pensaba, es una asociación medio tirada de los pelos, pero pienso que en Guido se debe ver que aprendió de Gerardo, ¿viste? En esas cosas que hacía con Gerardo en polémica. Guido tiene que haber aprendido a producir un poco de haber laburado Seguramente. al lado de Gerardo. Y vos hiciste tanto tiempo en Canal 9 que me imagino, bueno, laburaste con gente muy grosa, no sé. Sí. Actores también, actores. Sí. Y ahí eso sí te das cuenta. O ya estabas tan acostumbrado a que, bueno, mi vida es esto. En un momento pasó a ser tu vida y nada más. No. Yo valoraba muchísimo. Sobre todo cuando hacía altas comedias, me tocó trabajar con actores y actrices impresionantes. Alicia Bruso, Lito Cruz. Bueno, infinidad de actores de los cuales aprendí. En esos momentos, digamos, era cuando yo me daba cuenta de que es grosso lo que me está pasando. Pero por ahí en la tira te olvidás, lo perdés. Esto es algo que ocurre. Y cuando la tira Emiliano es una tira adolescente, caso Clave de Sol, por Sí. ejemplo, porque pienso que un actor ahora en una tira adolescente tiene una interacción con su público distinto por las redes, por nada, por todo lo que sucede. En ese momento, ¿cómo era? Porque pienso que, no sé, si ves un capítulo de ese momento, a la distancia, no sé cómo es la temática esa adolescente, los problemas que tenían, era Sí, como otra cosa. Bueno, era bastante más naif de lo que pasa ahora. Los decorados se movían mucho más. ¿Vos tenés hijos Era adolescentes o no? ¿Cómo? ¿Tenés hijos adolescentes o no? Tengo una hija de 16 y una Claro. hija de 11. Sí, Bueno, sí. más o menos. No lo pueden ni mirar en Volver. Pero bueno, estaba el romanticismo de la carta que te llegaba, Claro. de las chicas que esperaban afuera, o los chicos que esperaban afuera. Tenía su cosa linda, que bueno, ahora se pierde con las redes, con los teléfonos, con lo que vos decís. ¿Llegaste a tener fan club? No. ¿O Sí, tuve algo. Nunca, digamos, el fans club era de Leo Esbaraglia y de Pablo Rago. Ellos Claro. eran los galanes. Pero yo tenía lo mío. Algún deshielo he tenido. Algo, claro, un Algo, desodorante. sí, Sí, es verdad. Te llevas el Pekele. Muy bien. Y sí, Muy bien. es muy buena. Bueno, pero pará, vamos un poco al presente también, porque para no quedarnos todo el tiempo ahí, pero la construcción de personajes que no se parecen en nada a lo que habías hecho en otro momento. ¿Te fue difícil, digo, más allá de esta cosa de que actuar puede ser como andar en bicicleta, ¿te fue difícil ponerte en la piel de personajes que, pues en definitiva, quizás los de los 90 era Emiliano haciendo un pibe? Ahora haces otras cosas que nada que ver. Sí. ¿Es más difícil? ¿Es un desafío lindo? Es un hermoso desafío, tiene algo mucho más artesanal. Me han ayudado mucho los directores. Directores como Daniel Burman, como Martín Odara, han estado encima mío, me han controlado hasta la respiración del personaje en Sí. algún momento. Digamos, es otro desafío, pero claro, cuando uno hace lo que le gusta, lo que siente, viste, es todo mucho más llevadero. Sí. Que no te puedo hablar de sacrificio, te puedo hablar de meterse en algo que es difícil, que uno lo visualiza, que cuesta llegar, pero que finalmente es un recorrido placentero. Sí, hacer un rústico como el de las maldiciones no debe ser sencillo, ¿no? No es sencillo. Eso de hacer menos. No, claro, es hacer de menos. Está bien lo que viste. Sí. Pero bueno, te repito, es un desafío que disfruté y tuve también la contención de grandes directores. También fue un upgrade trabajar con Daniel, trabajar con Martín. Digamos, está bueno. Bueno, ahora tenemos Los Mufas, que ya está recontraestrenada, es de Sí, Gabriel bien, bien. Medina. De Gabriel Medina, un genio también. Otro Hoy le capo. hicieron una nota
en La Nación, un capo total. Capo total. Bueno, ahí te divertís, ahí es más divertido, ¿no? Más... Sí, pero también hay, también costó, también hubo escenas con mucho texto, donde se trabajaron mucho. Es un personaje que quiere mucho el protagonista, a Danny Hendler, y que lo tiene que persuadir de determinadas cosas, con el conflicto que él lleva. Digamos, se ha trabajado. Todo lo que hice en plataformas tuvo que ver con un trabajo artesanal. Está bueno. Y hablando de plataformas, leí que hubo un momento donde te hizo un clic para el regreso a la actuación, que fue una serie que estabas viendo. Quiero saber si es tan así. Sí, o... es verdad. El método Kominsky. Sí, ¿y por qué? ¿Para el que no la haya visto o para...? Hay algo de ese personaje que me tocó, por ahí también porque di clases de teatro. Viste que es una salida, es un encuentro. Cuando uno no trabaja, es un encuentro con la profesión de la docencia. Ves en otros alumnos por ahí cosas que te pasaron a vos, cosas que tenés que trabajar, las trabajás vos mismo a través de otro. Y este personaje, que ya es personaje entrado en años y demás, yo en algún lugar lo asocié, digamos, con el momento que estaba pasando. Más que la pandemia, uno se puso raro. Y me dieron ganas, lo dije en alguna nota y me llamaron, digamos, tuve esta convocatoria. Uno dice algo cuántico, digamos, esto lo producía Polka, quizá, no sé, lo vio Adriano, lo vio alguien y decidió llamarme, o sea, por lo menos darme la posibilidad del casting. Espectacular. La crisis de los 40, que pues yo tenés 53 igual. Sí. Pero a mí me pegó. Y me gusta preguntarle a la gente por esa crisis que no tiene que caer a los 40 exactos, puede caer a los 45. Sí. Para mí se extiende hasta los 50 y pico. Sí. ¿La tuviste, esa crisis que No. uno no te pasó nada? La tuve a los 50. A los 50. Sí, cuando se me pone canosa la barba. Ah, claro, a mí se me puso antes, por eso. Claro, a mí no, entonces yo tenía la barba negra y no me pasaba absolutamente nada. Cuando la barba se me puso canosa y digamos tuve alguna cosita que hoy pedí, che, hay un maquillaje que además viste que tenés algún... Sí. Ahí es como cuando digamos dije, che, esto está cambiando. Pero te pegó también por lo laboral, porque yo conozco mucha gente que dice, me gustaría cambiar de profesión, me gustaría poner un pie en otro lado, me gustaría... Que en tu caso quizás es... Claro, a mí al revés. No, claro, yo a mí me fue completo. Sí, hablé con actores, con compañeros, compañeras, y también me decían esto, pero no, a mí me pasa al revés. Yo quiero seguir trabajando. O sea, yo quizá no disfruté tanto como disfrutaron otros, que en ese momento estaban por ahí trabajando a la par mía. Entonces, yo estoy entusiasmado con seguir trabajando. Y hay una pregunta que es fundamental en este país. ¿Y la guita? Porque en el sentido de, te estaba yendo bien como abogado, entiendo. Trabajando, sí, trabajo. Como abogado, y de repente te tiraste un piletazo también. Digo, Sí. ¿Lo tuviste en cuenta eso? Sí, bueno, sí, filmé poco, Ujú. o sea, pocos días de filmación, puedo Claro. seguir trabajando. Pero sí, es algo que pienso porque cambió muchísimo. Y lo mantengo como el lugar sagrado. O sea, lo que es la ficción, el actuar, lo mantengo como un lugar sagrado que cuando me toca lo hago, digamos, de todo corazón y siento que es como, en palabras del poeta, como cuando la vida se toma un café con vos. Claro. O sea, lo dejo en ese lugar. No es algo que lo pienso como lo pensaba antes, digamos, como con una continuidad in eternum, sino que lo disfruto cuando ocurre. ¿Tenés algo para enero? Porque hay feria. En enero es más fácil actuar. No tengo nada para enero. Bueno, la posibilidad que me da trabajar es que algunos proyectos que no me gustan puedo no aceptarlos. Me han llamado a raíz de estas series. Por ahí no eran los proyectos que yo quería hacer. Y nada, estoy preparando un taller de actuación para abogados. Estoy con eso, entusiasmado con eso. Quiero hacerlo, lo estoy pensando, lo estoy programando. Hay algunos que ya son naturales. Profesionales totales. Sí, Profesionales. sí. Yo sé que me voy a encontrar con mejores actores que uno, pero bueno. Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué herramientas de la actuación crees que ejerciste como abogado, que las pudiste aplicar como abogado? Si hay algo medio que no lo shade, no los trucos. No, además no hay eso. Pero Me imagino con la mirada, algo con la mirada con el otro. ¿entendés? sí, sobre todo puede ser con el cliente, con las audiencias, en poder expresarte. Digamos, siempre, digamos, el punto en común es que un actor trae un texto del pasado y lo tiene que hacer presente. Sí.
En la justicia también hay algo que ocurrió en el pasado, un hecho que se está deliberando, que se está juzgando y hay que traerlo también al presente. Y muchas veces, sobre todo ahora que están los juicios por jurados y demás en la rama penal y todo esto, hay que vivenciarlos por ahí para que un jurado, para que un juez entienda lo que pasó con una expresión que tiene que ser vivida en el momento. Digamos, ese es el punto que yo encuentro en común. Los dos traemos cosas del pasado, del texto y las marcaciones del director, o los hechos que ocurrieron y que uno los está juzgando en un presente. Me parece muy groso que hayas rechazado algunas cosas también, porque quizás uno cuando vuelve tiene ganas de abarcar también como para sacarse las ganas de todo el tiempo que no lo hizo y de repente te ofrecen cosas y si no te cierra del todo no agarrás. No, esa es la posibilidad que tengo porque te digo, o sea, trato de hacerlo artesanalmente, no es como que lo pienso como una cuestión laboral, estandarizada, sino trato de elegir lo que me gusta para mantener ese lugar sagrado del que te hablaba. No, es espectacular. Es Emiliano Casca, le cuento a la gente que está escuchando y no está viendo que encima vino un feriado, lo cual es espectacular. Que Hermoso venir un feriado. Sí. Estaban hablando ahí del control de lo lindo que son los feriados, menos presión, menos gente en la calle. Muy tranquilo. O sea, es muy lindo un feriado. Estacioné en la otra cuadra. Podés hacer lo que querés, la ciudad es tuya. Realmente está muy, pero muy bien. Bueno, entonces el año que viene tenés el curso para abogados. Sí, seguir trabajando y bueno, y ver qué surge, esperando, abierto a propuestas. Che, Emiliano, gracias por haber venido. Yo tenía muchas ganas de charlar con vos y saber qué había pasado, así que me encanta que hayas vuelto y que hayas vuelto así, loco. La verdad que está buenísimo. Te agradezco mucho, Clemente, te agradezco, Juan. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Emiliano Casca pasó acá por Todo Pasa.